sé si te suena un tío que es bastante bueno así dibujando coches, que se llama Adrian Newey, que ha dicho que ya está, que se ha cansado, que no le apetece estar más en Red Bull y que se va. Obviamente que he estado al tanto porque además esto no es un tema, esto es un temazo, lo de Newey. De alguna manera y sin poder demostrarlo, yo creo que en el paddock de la F1 se atribuye que el Red Bull es un coche tan competitivo por Newey. Está medio aceptado, ¿no? Generalmente. Y creo que eso podría incluso desequilibrar el mercado de pilotos. No sé cómo lo ves. Bueno, el mercado de fichajes, ¿no? De todo lo que está pasando, ¿no? Desde luego que son cambios Newey más reglamentación 26 nueva. Es un remix bastante a tener en cuenta para los pilotos que tienen que decidir contrato, ¿no? Véase Max. Super movimiento. Por ejemplo, un Max, Carlos, todos los agentes que hay libres. A ver, te la voy a tirar directo. Venga. Primera carrera de Adrian Newey fuera del equipo Red Bull, al menos, aunque lo hemos visto en el muro, se supone que ya está cumpliendo con ese gardening. No gana Red Bull, gana McLaren. Obviamente no se nota tan rápido, ¿no? Que se vaya un ingeniero, pero bueno, justo la primera carrera, Newey ya no está ahí. No ha sido por lo de Newey, ¿no? Este fin de semana. No, a ver, es como muy simbólico, claro que es simbólico, sí. pero desde luego que no. Y menos alguien como Newey, porque digamos que la gente que está en la oficina de diseño, no. O sea, Newey no es responsable de la explotación del coche de fin de semana. De los ingenieros de pista se nos suele decir que solo somos capaces de hacer el coche más lento, pero no más rápido de lo que es, ¿no? Vale. Es verdad que es la típica puya que nos tiran siempre los diseñadores, ¿no? Yo estoy en el lado de la pista, pero los diseñadores es verdad que te ponen un coche en pista, tienes que optimizarlo, sacar lo mejor de lo que hay. Y Newey está en el lado de diseñar el coche. Es imposible que tenga, o casi imposible que tenga efecto el que no esté Newey en el muro este fin de semana. Yo lo atribuiría sin tener detalles técnicos, y siempre hago mucho hincapié en eso porque muchas veces veo que hablamos y me incluyo, y cuando yo estoy dentro de las carreras me doy cuenta de que cuando se habla desde fuera no nos enteramos de la misa a la media, por hablar como el refranero popular. Y yo diría que lo atribuiría más a la parte de los neumáticos, ¿no? Miami ha tenido características con los neumáticos que no tenían otros circuitos y ha habido un remix. Ferrari se ha ido para atrás, Red Bull no muy para atrás, pero como estaba diciendo Martí antes, ¿no? Parece que estaba ahí estable como segunda fuerza, y McLaren, que viene de ningún sitio, de hace unos cuantos meses estaba luchando con Williams casi, y ahí está McLaren. Y Red Bull, que era intratable. Fijaros que cuando el problema no ha sido el desgaste de los neumáticos, sino que a lo mejor eran muy duros. A lo mejor era conseguir que trabajaran. Ha habido un remix en la parrilla. Claro. Eso no es Newey. Eso es otro concepto que yo creo que ha sido lo que ha tenido un rol importante este fin de pasado. Ahora te pregunto si quieres por Miami, Andrés, porque la verdad es que hemos visto una parrilla bastante mezclada. Un Aston Martin que clasificaba tercero en China y clasifica 15º. Y quiero también un poco resolver esa duda. Pero yo creo que el tema estrella de momento está siendo esa marcha de Adrian Newey del equipo Red Bull. Obviamente lo que ha ocurrido este fin de semana con Red Bull no tiene que ver con que Newey se haya marchado, pero sí que hay una pregunta que está sobrevolándole a todo el mundo, y es: este hombre, este genio que vemos aquí con la libreta, es el que ha creado los Red Bull más dominadores de la historia. Ahora se va. ¿Cuándo va a empezar a notarse que alguien con tanta fuerza ya no está trabajando para el equipo, Andrés? Mira, prácticamente seguro. Esto es una tendencia que ya estaba en el equipo desde hace semanas. No semanas, diría meses. O sea, está clarísimo que no se ha decidido de pronto que Newey no está. Y cuando digo de pronto, digo desde que nos hemos enterado. Hace meses que en Red Bull hay mucho movimiento interno. Todo el lío que ha habido con Marco, Horner. Estoy seguro que la marcha de Newey era uno de los roles importantes. Seguro que nos enteraremos en el futuro de los detalles de cómo ha sido el flujo de cosas que han ocurrido. Y diría que se podría estar notando ya a finales de este año. Porque he pensado una cosa. Hay una variable en Fórmula 1 que es lo que se va a mejorar durante el año. Ok. Tú empiezas el coche al principio de año y esperas mejorar en un circuito tipo... por ejemplo, 0,8 en todo el año, ¿vale? Y esos 0,8 sabes que van a llegar 0,3 en el paquete de mayo, 0,1 en el paquete de junio,
y sabes que hasta septiembre no eres capaz o octubre de sacar el tercer paquete y eso es el 0, no sé, ya no sumo, el 0,4 que faltaba, ¿no? Que te faltaba, sí. Eso está programado porque todas esas evoluciones en muchos casos son o sea, unas dependen de las otras. Entonces, hasta que no está la 1, no se puede empezar a trabajar en la 2, pero hay una expectación ya de cuánto se puede mejorar con cada una de ellas. Entonces, lo que va a pasar durante el año con el Red Bull es responsabilidad, o no, en este caso, de Newey. Sí. Una parte de Newey, ¿no? Entonces, ya diría que desde ya, o lo que queda de temporada, que es casi todo, se va a notar. También diría una cosa, y creo que es importante notarlo. Newey, si os fijáis en el organigrama de Red Bull, no era el director técnico. O sea, es como un super consultor, ¿no? Sí. Como consultor gurú, pero ya no estaba no está en la parte más arriba del organigrama, ¿no? Entonces, no es todo responsabilidad suya. Yo creo que los conceptos como consultor sí que son importantes, hacia dónde se dirige el desarrollo del coche. Y vamos a ver cómo es la segunda mitad de Red Bull, porque yo juntaría dos cosas. Una, el efecto de que Newey no va a estar. Sí. Y dos, cuando vas tan fuerte un año, es más fácil empezar a poner recursos el año que viene, porque claro, el Mundial Red Bull o mucho se tuerce o no lo ganan en la última carrera. Claro, pero entonces para aterrizarlo un poco, Andrés, tú lo que puede pasar a lo mejor es, tienes ya esas mejoras programadas dentro de Red Bull y eso no sé si a lo mejor ya es una cosa que está incluso supervisada por el propio Newey, que en enero o en febrero ya dices, vale, sé que el paquete de Monza o el paquete de Spa va a ser este, o reaccionas un poco dependiendo de lo que vas viendo en pista y a lo mejor calculas, esto me va a dar 0,5, esto 0,2, esto 0,1 y ahora de repente ya no da esos números porque no lo desarrollas con lo que había pensado Newey a principio de año. Yo creo que o sea, ¿cuándo van a llegar los paquetes? Está claro, porque la capacidad de proceso, sabes que están limitadas las horas de ordenador, de CFD, las horas de túnel de viento, toda esa capacidad está limitada. Pero cómo va a ser exactamente el desarrollo, no lo sabes. O sea, como tú dices, depende de los resultados actuales, exactamente. Entonces, la forma que le das a la pieza, ¿no? De a lo mejor, hay que excavar más el pontón o menos, porque... Eso es, tú sabes que... Por simplificar lo que dices, oye, después de 500 horas de trabajo de CFD y de túnel, tienes 0,3. Entonces tú, de lap time, esa es tu curva teórica, pero es verdad que al cambiar esa persona es muy probable que la solución que se va a encontrar sea diferente, que se sigan esperando esos 0,3 y a lo mejor son 0,2 o a lo mejor es 0,1, pero está clarísimo que Newey además, si tiene este periodo ahora, no va a estar dentro de las evoluciones del coche. Al contrario, va a estar lo más fuera posible, porque si Newey recala en otro equipo de Fórmula 1, que es muy posible, pero puede que no. Puede que vaya a hacer coches de calle, puede que se vaya a pescar, como hizo Ross Brown en su día. Entonces, seguro que lo que no estás en contacto con lo que está pasando. Seguro que es la persona más alejada del desarrollo del Red Bull dentro de Red Bull. Claro. O sea, al final, de alguna forma, él ha dejado como los bocetos hechos, pero no va a llegar al dibujo final. Él dice, para mayo deberíamos hacer esta mejora, para agosto habría que hacer esto, pero él ya no va a poder estar corrigiendo sobre ese concepto inicial. Totalmente. O sea, todos los datos nuevos que van llegando cada libres, cada carrera, esos ya no los va a tratar Newey y ya no va a poner los detalles de las evoluciones. La dirección de desarrollo genérica que se dio al principio de año, sí, pero no todos los detalles de lo que se va a aprender. Lo que se va a aprender todo este año, no, ahí no va a tocar, seguro, porque además si se va a otro equipo no tiene sentido, que ya suficiente información tiene en su cabeza. Claro. Ahí, por ejemplo, Andrés, cuando tú, por ejemplo, creas un coche, diseñas un coche de Fórmula 1 para el Red Bull de la temporada 2024, haces el diseño, ¿y por qué planteas evoluciones a lo largo del año? ¿Por qué no metes todo al principio? Imagino que porque no te da tiempo a fabricarlo, ¿no? ¿O porque quieres ir probando luego cómo van funcionando en pista? Efectivamente, es una cuestión de horas. No sé, es como decirte, imagínate que haces una escultura, ¿no? Con un árbol de madera. Entonces dices, esto va a ser una escultura de una casa. Y al principio le das forma de casa, tiene un tejado, ¿vale? Y tú dices, me encantaría que en las ventanas, al final de todo, o sea, si la voy a terminar en noviembre la escultura, en las ventanas me gustaría que estuvieran detallados los pétalos de las flores que están en las macetas. Vale, claro. Lo vamos a hacer, pero ¿cuántas manos tienes? ¿Y cuántas horas tienes? No puedes hacer. Primero tendrá que tener forma de casa, luego tendrá que parecer que hay un tejado, luego pondrás la puerta antes, ¿no? Entonces,
es una cuestión de horas, y sobre todo por lo que te decía, por dos cosas, porque están limitadas, muy limitadas, las horas de cálculo y las horas de túnel. Con lo cual, tú sabes que, por experiencia, que para llegar a cierto detalle del concepto necesitas más horas, y simplemente esas horas tienen que ocurrir. Por eso te digo que los equipos tienen esos números, saben más o menos, con las horas que tienen disponible, ellos tienen la curva de horas versus lap time, que es mucho afinar, pero la tienen basado en su propia experiencia de años anteriores y de meses anteriores. Claro, claro. Y ahora resulta que la persona que inicia la escultura dice, yo voy a hacer que haya aquí una ventana y voy a poner aquí pétalos. Y a mitad de año cambian a esa persona y el que llega dice, pues yo no quiero pétalos, yo quiero que aquí haya otro árbol o que haya otra cosa. Exacto, Niwi dijo que pétalos, pero es que ahora ha cambiado porque el clima es diferente y entonces le ponemos pétalos o hacemos tulipanes que no tienen pétalos, ¿sabes? Ya. Entonces todos esos detalles van a ser diferentes, seguro, claro, porque toda esa información que va a llegar desde ahora no va a pasar filtrada por Niwi, no va a tener esa consultoría. Y tú, por ejemplo, Andrés, como jefe de equipo, imagínate que yo soy Adrián Newey, ¿vale? Yo soy tu diseñador jefe o ese superconsultor, ¿no?, que podemos tener en Red Bull con Newey. Un tío que junto a mí, tú y yo hemos construido lo que ha sido el éxito de este equipo. Hemos creado un equipo de trabajo junto y tengo a un Pierre Gasset y a gente por detrás que es súper válida. Y llego un día y te digo, Andrés, no me gustan las políticas internas. O Andrés, me he cansado y me quiero ir. ¿Firmamos la rescisión? Ok. ¿Y ahora qué? Porque el vacío que le queda a Red Bull, ¿qué hace ahora Horner? A ver, hay ciclos, ¿no? ¿Quién pensaba en cuándo? ¿En 2004? ¿Quién pensaba que Ferrari no iba a seguir arrollando? Sí. Nadie, ¿no? Pero el ciclo se acabó. ¿Y cómo se acabó? Se iba Schumacher, se iba Ross Brown. No, ahora mismo no recuerdo el orden. Jan Todt. O sea, era un equipo que se construyó. Y alrededor de ese grupo de trabajo hubo mucho éxito, muchos años, arrollador. Ahora yo, en Red Bull, sin tener ninguna... Los ingenieros lo medimos todo con métricas, con números, pero yo no tengo ninguna métrica para medir eso. Pero a mí me huele a fin de ciclo, ¿no? Wow. Guerra interna entre de esa bicefalía que tiene Red Bull. De pronto se pone en la mesa el superpiloto que tienen, ¿va a seguir o no? De pronto el gurú consultor responsable de, no sé, los últimos 30 años de Fórmula 1, o 20 o 25, ¿cuántos coches que haya estado Newey detrás han ganado? No solo Red Bull, otros años anteriores, ¿no? O sea, McLaren, sí, es una barbaridad. Exacto, entonces, joder, fin de ciclo. Fin de ciclo, pero, o sea, yo lo veo blanco y en botella. Blanco y en botella puede ser sal de fruta, pero que no, el refrán no. O sea, el refrán sabe que todo el mundo cuando blanco y en botella sabemos lo que es. Entonces... Pero ahí en el caso práctico, Andrés, tú como jefe de equipo, que además eres jefe de equipo de la acción a Sainz, ¿qué harías? Yo hago... O sea, no te he contestado. ¿Apartas a Newey, coges a Gasset? ¿Cómo actúas? Está claro que la corriente y la forma de trabajar de Newey se ha aprendido en Red Bull. Okay. Eso lo tengo muy claro. Estaría menos asustado si no hubiera un cambio de reglamento tan brusco como el que va a haber en 26. Y estaría menos asustado si Toto no lo estuviera tocando en la puerta a Max. Ya. Entonces, ¿qué haría? Yo no me preocuparía tanto por el staff técnico, sino por cerrar el contrato de Verstappen lo antes posible. Porque para mí es otro disparo a la otra rodilla del posible contrato de Verstappen, ¿no? Okay. Un superpiloto hay que tener si quieres ganar, a no ser que tengas un coche mega dominante. O sea, hay años que con el Red Bull, o hace unos años con el Mercedes, otro piloto hubiera sido campeón del mundo. Pero ¿y este año? Ya. Con el Red Bull podría ser campeón del mundo otro piloto. Podría ser Hülkenberg, campeón del mundo con Red Bull, o podría ser Checo. De momento no lo parece. ¿Ves? Ya levantamos las cejas, ya no lo sabemos. Entonces, yo lo que tengo claro es que el coche es la base y Max no será campeón con un Haas. Ahí vemos, por ejemplo, a Fernando, a Lewis, que no son campeones, son campeones del mundo otras veces y no pueden ganar con sus coches actuales, pero que un super piloto te trae un posible título, lo tengo clarísimo. ¿Y cuánto te trae? De media, 0,3 por vuelta.
en una qual y 0,2 o 0,3 de ritmo por carrera, bueno, pues una carrera de 60 vueltas a 0,25. Ya tiempo, ¿eh? ¿Cuánto cuesta encontrar esos 0,25 pues en dineros y horas de túnel del viento, macho? Son 12 o 15 segundos al final de una carrera, que es lo que vemos, sí. el agujero que muchas veces le hace Max a Checo. Entonces yo, cuando tú me dices, ¿qué harías como jefe de equipo? Ostras, apuntalas lo de Max lo antes posible, como sea. ¿Cómo lo haces? Pues hay que ver qué quiere Max, porque es que a lo mejor lo que más quiere es a Newey, a lo mejor está asustado porque también se va a Newey. ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere dinero? Intentaría buscarlo para dárselo. ¿Quiere a alguien? O sea, ¿quiere a un compañero de equipo en concreto? O más, o aún más diría, ¿quiere no tener a algún compañero de equipo en concreto? ¿Quiere que no se sienta ahí, yo qué sé, Sainz, por ejemplo? Digámoslo, sí, claro. Pues lo intentaría cumplir, porque para mí sería lo más importante. ¿Quiere a alguien técnico en concreto? O sea, ¿le gusta a alguien de otro equipo? Y podrás estar pensando, joder, pues sí que bailáis al son que tocan los pilotos. Sí, lo pienso. Depende del piloto. Claro. ¿No? Pero en el fondo esto es increíble, Andrés, porque me estás revelando que la marcha de Newey, de alguna manera, abre una posibilidad a los Verstappen, de conseguir lo que querían en Red Bull, que era más poder. Es decir, ahora más que nunca me necesitáis a mí. Totalmente. Y si Newey se ha ido, o sea, no sé si lo sabremos nunca, pero si Newey se ha ido, ¿por qué no va a estar relacionado con todo lo que ha pasado? Ya. O sea, ¿quién era el valedor de Newey? O sea, a ver, yo te pregunto a ti ahora, cambiamos. ¿Newey que era del equipo Horner o del equipo Marco? A priori es del equipo Horner. De hecho, en el comunicado de despedida se decía que era equipo Horner o sea, me refiero, en el comunicado de despedida, él se acuerda de Horner, habla de él como su amigo y de la familia. Horner dice que también Newey es un amigo y se supone que estaba en el lado tailandés, no en el lado austriaco, que era Minslav y los Verstappen. Y Verstappen está en el lado Marco, ¿no? Eso es. Pues yo ahí veo, exacto, ese fin de ciclo. La gente puede pensar, pero eso del poder, o sea, ¿para qué quiere el poder los Verstappen? Que parece como si fueran la mafia siciliana, un clan. Pues es que a veces, los egos son muy importantes. Y como decíamos el otro día, ¿cómo se le paga a un piloto de Fórmula 1 que cobra, no sé, la ficha de Verstappen cuando son 30 kilos a lo mejor? Sí, una cosa así. ¿No? Que cobra 2 millones de euros al mes o 3, ¿sabes? ¿Cómo se le paga más? A veces pues satisfaciendo este tipo de lucha de egos, y no sé si estará relacionado con todo lo que ha pasado, ¿no? Que Newey diga, mira, yo aquí ahora no me quiero quedar así. Es la política en la Fórmula 1, esa grandísima desconocida.